Mentre alcuni parlano della bellezza esteriore del Tempio e ammirano le sue pietre, Mientras algunos hablan de la belleza exterior del templo y admiran sus piedras, Jesús llama la atención sobre los eventos turbulentos y dramáticos que marcan la historia humana. infatti, mentre il Tempio costruito dalle mani dell'uomo passerà, En efecto, mientras el templo construido por las manos del hombre pasará como pasan todas las cosas de este mundo, es importante saber discernir el tiempo en que vivimos per rimanere discepoli del Vangelo, anche in mezzo para seguir siendo discípulos del Evangelio incluso en medio de las dificultades de la historia. e per indicarci il modo di discernere, il Signore ci offre due Y para indicarnos el modo de discernir, el Señor nos propone dos exhortaciones. No se dejen engañar, rendette testimonianze. y segunda, den testimonio. No se dejen engañar, la primera indicación del Señor, y den testimonio. La prima cosa che Gesù dice ai suoi ascoltatori, preoccupati di quando e come Lo primero que Jesús les dice a sus oyentes, preocupados por cuándo y cómo ocurrirán los hechos espantosos de lo que habla, es: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo soy yo, y también el tiempo está cerca. No se lo sigan. Quando sentirete di guerre e di Y añade: cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. in questo momento ci viene bene. Esto en este momento Da nos viene bien. inganno dunque vuole liberarci Gesù? ¿De qué engaño pues quiere liberarnos Jesús? Liberarci dalla tentazione di leggere i fatti più De la tentación de leer los hechos más dramáticos de manera supersticiosa o catastrófica, como si ya estuviéramos cerca del fin del mundo valesse la pena di impegnarsi più in nulla di buono. y no valiera la pena seguir comprometiéndonos en cosas buenas. Dalla paura. E magari poi Si pensamos de esta manera, nos dejamos guiar por el miedo y quizás luego buscamos respuestas con curiosidad morbosa en las fábulas de magos u horóscopos, que nunca faltan. tanti cristiani Y hoy hay tantos cristianos practicantes a visitare i magi que van a visitar los magos y buscan el horóscopo como si fuera la voz de Dios. o ancora ci affidiamo a fantasiose teorie propinate da qualche messia. O bien confiamos en fantasiosas teorías propuestas por algunos mesías de última hora, generalmente siempre derrotistas y conspirativas. È cattiva, ci fa male. Esto nos hace mal. Qui non c'è lo spirito del Signore. Aquí no está el Espíritu del Señor, no está. Di andare a cercare De ir a buscar los gurús, con questo spirito di complotto. Lì non c'è ni il con Signore. este espíritu de conspiración, no está el Señor. Jesús nos advierte: no se dejen engañar, no se dejen deslumbrar por curiosidades ridículas. Non affrontate gli eventi mossi dalla paura. No afronten los acontecimientos movidos por el miedo, más bien apréndanlos a leerlos con los ojos de la fe, Certi che stanno vicino a Dio, nemmeno un seguros de que estamos cerca de Dios, ni siquiera un cabello se les caerá de la La cabeza. storia umana è costellata di eventi drammatici, situazioni di dolore, Si la historia humana está llena de acontecimientos dramáticos, situaciones de dolor, guerras, revoluciones y calamidades, es igualmente cierto, dice Jesús, que todo esto no es el final. No es un buen motivo para dejarse paralizar por el miedo o ceder al derrotismo de quien piensa que todo está perdido y es inútil comprometerse en la vida. Il discepolo del Signore non si lascia atrofizzare dalla resignazione. El discípulo del Señor no se deja atrofiar por la resignación, no cede al desaliento ni siquiera en las situaciones más difíciles, Dio è il Dio della resurrezione e della speranza, porque su Dios es el Dios de la resurrección y de la esperanza, que siempre reanima. Con Él siempre se puede levantar la mirada, empezar de nuevo y volver a caminar. Qualsiasi prova sia, El cristiano entonces, delante a la prueba, cualquier prueba sea, si interroga, se pregunta: ¿qué nos está diciendo el Señor attraverso questo momento di crisi? a través de este momento de crisis? Faccio questa domanda oggi. También hoy me hago esta pregunta yo: ¿qué me dice el Señor ante esta tercera guerra mundial? Che cosa si sta dicendo il Signore? ¿Qué cosa nos está diciendo el Señor? Accadono fatti di male che generano povertà e generano sofferenza. Y mientras ocurren cosas malas que generan pobreza y sufrimiento, se pregunta Fare di bene, concretamente: ¿qué bien puedo hacer yo? farsi la domanda: No huir. cosa mi dice Signore?
debemos hacernos la pregunta: ¿qué me dice el Señor y qué cosas puedo hacer yo de bien? Non a caso la seconda esortazione di Gesù dopo non lasciatevi ingannare è in positivo. No por casualidad, la segunda exhortación de Jesús después de no dejarse engañar está en positivo. Él dice: esto le sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Ocasión para dar testimonio. Occasione. Quiero subrayar esta hermosa palabra, ocasión, que significa tener la oportunidad de hacer algo bueno a partir de las circunstancias de la vida, incluso cuando no son ideales. È una bella arte tipicamente cristiana. ¿Cuál es? Es un hermoso arte típicamente cristiana no quedarnos como víctimas de lo que sucede. El cristiano no es víctima. La psicología del victimismo es negativa, nos hace mal. El cristiano no se queda víctima de lo que sucede, sino aprovecha la oportunidad que se esconde en todo lo que nos acontece. El bien que es posible, prende quel bene, poco di bene che sia possibile tomar ese bien, aquel bien que es posible hacer y construir a partir de incluso de situaciones negativas. Cada crisis es una posibilidad y ofrece oportunidades de crecimiento, porque cada crisis es abierta, tiene la presencia de Dios, de la humanidad, pero ¿qué hace el mal espíritu? Quiere que transformemos la crisis en conflicto, y el conflicto siempre cerrado, sin horizonte, sin salir. Vivamos la crisis como personas humanas, como cristianos, pero no transformándolas en conflicto, porque cada crisis es una posibilidad y ofrece oportunidades de crecimiento. Nos damos cuenta de ello si volvemos a leer nuestras historias personales. En la vida a menudo los pasos adelante más importantes se dan precisamente dentro de algunas crisis, de momentos de prueba, de pérdida de control, de inseguridad, y entonces comprendemos la invitación que Jesús hace hoy directamente a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Mientras ves a tu alrededor hechos desconcertantes, mientras se levantan guerras y conflictos, mientras ocurren terremotos, carestías y epidemias, tú, yo, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Te distraes para no pensar en ello? ¿Te diviertes para no involucrarte? ¿Miras hacia otro lado? ¿Tomas el camino de la mundanidad para no tomar en el corazón y en la mano estas situaciones dramáticas? ¿Te adaptas sumiso y resignado a lo que sucede? ¿O esta situación se convierte en ocasión para testimoniar el Evangelio? Hoy cada uno de nosotros debe preguntarse, ante tantas calamidades y ante esta tercera guerra mundial así cruel, delante a la hambre de tantos niños, de tanta gente, puedo desperdiciar el dinero, mi vida, el sentido de mi vida, sin tomar la valentía de ir adelante. Fratelli e sorelle, in questa giornata mondiale dei poveri, hermanos y hermanas, en esta jornada mundial de los pobres, la palabra de Jesús es una fuerte advertencia para romper esa sordera interior que nos impide escuchar el grito sofocado de dolor de los más débiles. También hoy vivimos en sociedades heridas y asistimos precisamente, como nos lo ha dicho el Evangelio, a escenarios de violencia. Basta pensar en la crueldad de lo que sucede en el pueblo de Ucrania, escenarios de violencia, de injusticia y persecución. Además, debemos afrontar la crisis generada por el cambio climático y la pandemia, que ha dejado tras de sí un rastro de malestares, no solo físicos, sino también psicológicos, económicos y sociales. También hoy, hermanos y hermanas, vemos levantarse pueblo contra pueblo y presenciamos angustiados de la vehemente ampliación de los conflictos, la desgracia de la guerra que provoca la muerte de tantos inocentes y multiplica el veneno del odio.
fratelli e sorelle, molto più di ieri. También hoy, hermanos y hermanas, muchos más que ayer, muchos hermanos y hermanas probados y desalentados emigran en busca de esperanza. E tante persone vivono nella precarietà. Y muchas personas viven en la precariedad por la falta de empleo, Condizioni lavorative ingiuste. causa de condiciones laborales injustas e indignas. Fratelli e sorelle, i poveri sono También hoy, hermanos y vittime hermanas, los pobres son las più víctimas más penalizzate di ogni penalizadas de cada crisis. crisi. Ma se il nostro cuore è ovattato e Pero si nuestro indifferente, corazón permanece non riusciamo adormecido a sentire il e loro insensible, no logramos escuchar su débil grito de dolor, llorar con ellos y por ellos, ver cuánta soledad y angustia se esconden también en los rincones más olvidados de nuestras ciudades. Ci vuole andare agli angoli delle città. Es necesario ir a las esquinas de las ciudades, esquinas ocultas, Tanta miseria, tanto dolore, tanto oscuras, donde se ve tanta pobreza, dolor, miseria. Facciamo nostro l'invito forte e chiaro del Vangelo a non lasciarci Hagamos nuestra la invitación fuerte y clara del Evangelio a no dejarnos engañar. ascolto ai profeti di sventura. No escuchemos a los profetas de desventura, no nos dejemos seducir por los cantos de sirena del populismo que instrumentaliza las necesidades del pueblo, proponiendo soluciones demasiado fáciles y apresuradas. No sigamos a los falsos mesías que en nombre de ganancia proclaman recetas útiles solo para aumentar la riqueza de unos pocos, condenando a los pobres a la marginación. Al contrario, demos testimonio, encendamos luces de esperanza en medio de la oscuridad. Aprovechemos en las situaciones dramáticas de las ocasiones para testimoniar el Evangelio de la alegría y construir un mundo más fraterno, al menos un poco más fraterno. Comprometámonos con valentía por la justicia, la legalidad y la paz, estando del lado de los débiles. No escapiamo per difenderci dalla storia, no. No escapemos para defendernos de la historia, sino que luchemos para defender a esta historia que estamos viviendo con un rostro diferente. Dove trovare la forza per tutto questo? Nel Signore, ¿Dónde encontrar la fuerza para todo esto? En la confianza en Dios, que es Padre che veglia su di noi. y vela por Se nosotros. gli apriamo il cuore, accrescerà in noi la capacità di amare, e questa è la strada. Si le abrimos nuestro corazón, aumentará en nosotros la capacidad de amor. Este es el camino. Jesús, en efecto, después de haber hablado de escenarios de violencia y de terror, concluye diciendo: Nemmeno un cappello del vostro capo andrà perduto. ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. ¿Qué significa esto? Que está con nosotros, que nos custodia, que camina con nosotros. Io ho questa fede, tu hai questa fede che il Signore Yo tengo esta fe, tú tienes esta fe, que el Señor camina contigo. sempre, specialmente nei momenti più dolorosi. Esto nos lo debemos repetir siempre, especialmente en los momentos más dolorosos. Dios es Padre y está a mi lado, me conoce y me ama, vela por mí, no duerme, cuida de mí, y con Él ni siquiera un cabello de mi cabeza se perderá. ¿Y yo cómo respondo a esto? Mirando a los hermanos que tienen necesidad, mirando esta civilización de descarte, que descarta a las personas con menos necesidades, que descarta a los ancianos. Todo descarta esta sociedad. ¿Qué siento yo? ¿Qué debo hacer como cristiano en este momento? Amati da Lui, dedichiamoci ad amare i figli più scartati. Amados por Él, decidámonos a amar a los hijos más descartados. Cuidemos de los pobres. Hay una vieja tradición. Anche qui nei paesini dell'Italia También en los pueblos de Italia, ancora alcuno lo usa. todavía algunos lo usan. La cena di Natale, lasciare un La posto cena de Navidad, dejar un puesto al Signore, vacío, un lugar para el Señor que seguramente tocará a la puerta, di una persona che è povera, a través de una persona necesitada, pobre, que tiene la necesidad. posto libero per quella gente. ¿Y tú dejas ese puesto libre para esta gente? En nuestro corazón Posto libero per hay quella un gente, puesto para osservanti, esta gente. da farati con gli amici, Hacemos eventi tantas cosas, sociali, eventos sociales con los amigos, abbiamo un posto libero con pero quella gente. nunca dejamos un puesto libre para
los pobres. Amados por Él, decidámonos a amar a los hijos más descartados. Cuidemos de los pobres en quienes está Cristo, que se hizo pobre por nosotros. Él se identifica con los pobres. Sintámonos comprometidos para que no se pierda ni un cabello de sus cabezas. No podemos quedarnos como aquellos de los que habla el Evangelio, admirando las hermosas piedras del templo, sin reconocer el verdadero templo de Dios, que es el ser humano, el hombre, la mujer, especialmente el pobre, en cuyo rostro, en cuya historia, en cuyas heridas está Jesús. Él lo dijo, nunca lo olvidemos. Gracias.